Sí, tiene el uso de la palabra la congresista Marta Chávez, con todo aprecio. Adelante, por favor, Marta. Por haber admitido mi pedido para invitar al doctor Gustavo Gutiérrez Tixe, que tiene una obra muy interesante y que me parece un especialista informado en la materia y que nos ha puesto pues, los puntos sobre las IES respecto de esta importante institución parlamentaria. ¿Cómo me hubiera gustado que el señor Vizcarra, que tanta agresión y tanta oposición expresó en la campaña electoral contra el Congreso de la República, hubiera escuchado, hubiera leído la importantísima obra intelectual, la tesis sobre la inmunidad parlamentaria, que además es muy reciente, desde el año 2016, que yo voy a pedir por su intermedio, señor presidente, al doctor Gutiérrez Tixe, que nos la pueda compartir, sé que nos ha compartido ya los asesores su ponencia, que también nos pueda compartir. Yo la he obtenido y pueda compartirnos a todos los miembros de la comisión y al personal técnico de la comisión esa tesis, señor presidente, esa obra. Decididamente, yo recuerdo mis épocas de universitaria también, cuando yo preparé mi tesis para obtener el grado de bachiller en Derecho sobre la estabilidad laboral. Obviamente yo sabía mucho más que mis propios jurados, ¿no? Eso me lo dijo para tranquilizarme mi asesor de tesis. Me dijo: Marta, no te preocupes, yo era bastante joven en esa época, no te preocupes que en materia, como tú has estudiado el tema, tú indudablemente conoces mejor que cualquiera de tus jurados ese tema, ¿no? Y entonces, por eso valoro mucho un trabajo intelectual así. Señor presidente, sin duda, mantener la institución de la inmunidad parlamentaria es importante, porque decididamente en estas épocas, señor presidente, y en eso yo discrepo un poquito del doctor Gutiérrez cuando él señala que en este mundo actual ya no hay estas colisiones entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Las hay, y hasta el punto que hemos tenido una disolución absolutamente inconstitucional, ¿no? Con la admisión de parte del presidente de la República de una denegación fáctica, cosa que no existe, y hemos aprendido muy tempranamente como estudiantes de Derecho, señor presidente, que el nivel de la libertad personal de una persona, un ciudadano, es distinto que el nivel de libertad de una autoridad. La autoridad solamente está autorizada a hacer lo que la ley y la Constitución le autorizan. No puede decir, como la Constitución no me autoriza, entonces yo me tomo la libertad. Eso solamente pueden hacerlo los gobernados. Es decir, yo no estoy obligada a hacer, yo que soy gobernada, y si no fuera gobernante, tengo poder como congresista, entonces no es mi caso, pero una persona que no tenga esas funciones, señor presidente, puede decir: yo no estoy obligado a hacer lo que la ley no me manda, ni prohibida de hacer lo que ella no me prohíbe, ni impedida de hacer lo que ella no me prohíbe. Pero una autoridad, y el que tiene además bajo su poder el uso de la fuerza, como es un presidente de la República, decididamente no puede decir: yo me arrogo todas estas posibilidades porque no hay quien me lo impida. No es así. Y no hay ninguna norma que permita, salvo desnaturalicemos, señor presidente, las expresiones de voluntad del Congreso a través de las votaciones, no hay ninguna norma que permita este artificio de la disolución fáctica. Pues bien, me refiero a eso porque es la expresión de que sí hay colisión y sí hay ataques al Congreso de la República, y el Poder Ejecutivo, que maneja el dinero, los ahorros del país, designa dinero para financiar aquellos poderes invisibles, que no son tan invisibles,
de los cuales nos ha hablado el doctor Gutiérrez Tixe. Y si no, veamos todas las cientos o miles de millones de soles que se destinan a financiar a una prensa, ¿no?, a través del avisaje estatal, a una prensa que está todos los días dale que dale contra el Congreso. Entonces, ¿qué duda cabe? Y señor, cuando se exige además que no hay solamente persecución política, señor, la persecución política se disfraza y se disfraza inclusive de persecución por la Administración de Justicia. Qué importante aquello del juez estrella, ¿no? Acá tenemos fiscales estrellas que consiguen para sus allegados de parte del Poder Ejecutivo prebendas, como contrataciones para sus familiares, sus allegados, ¿no? Y persiguen así como perros de presa a los políticos, ¿no?, tratando de perjudicar el liderazgo de esos políticos a sus grupos en el Congreso. Es decir, hay una persecución también indirecta. Y nosotros en Fuerza Popular lo hemos vivido con nuestra lideresa, señor presidente, ¿no? Y entonces, y cuando se preguntan, se hacen las calificaciones de cuántos pedidos de levantamiento de inmunidad hubieron y cuántos se aprobaron como una razón para desaparecer la inmunidad parlamentaria, yo me pregunto, ¿y en el Poder Judicial sabemos acaso cuántas demandas se han declarado fundadas? Y por eso, y yo me imagino que las que se declaran fundadas y hasta procedentes son una mínima parte. Por eso es que hay tantos procesos, porque precisamente la gente demanda y demanda y demanda. Y por eso vamos a eliminar también el derecho de acceso a la justicia de las personas, para que no haya tanto. Yo me pregunto, ¿cuántos presos indebidos han habido o presos preventivos han habido que luego son liberados en segunda instancia? Por eso hay la pluralidad de instancias, precisamente como una garantía. ¿Y cuántos, luego de haber pasado por una cárcel preventivamente, resultan siendo inocentes? Entonces, creo que hay que mirar las cosas y no tener complejos, señor presidente. El congresista se presenta ante el electorado para pedir su voto. Un presidente de la República se presenta ante el electorado con su plancha presidencial para pedir su voto. Y esos son los poderes netamente políticos. Y vaya que hay colisión entre esos poderes. Acabamos de tener al representante del Poder Judicial, nada menos que a su presidente, para señalar que el Poder Judicial no se siente independiente del Poder Ejecutivo. Si el Poder Judicial no se siente independiente del Poder Ejecutivo, imagínense, ¿no? Y entonces, muchas veces, a través de la asignación de fondos, se logra, ya lo hemos visto muchas veces, declaraciones de una fiscal de la Nación, y a los 2 días ya tenía con el presidente un convenio para darle más fondos. Entonces, en este contexto, los congresistas tenemos que tener complejo de inferioridad para decir, somos privilegiados. Si somos privilegiados, no debemos presentarnos a una elección a pedirle al pueblo que nos elija. Y como decía ayer, señor presidente, ¿no es acaso privilegio que un congresista tenga 6 trabajadores? Yo, por si acaso, no uso la Plaza CAS, ¿no? Pero tenga 6 trabajadores apoyándolo, tenga una oficina de X metros que quizás son más grandes que las que suele tener en su propia vida personal. ¿Eso no es un privilegio? La remuneración que es mucho mayor que la mitad de los ministros, menos de la mitad aún que la de un magistrado supremo, a pesar de que tenemos el mismo nivel, ¿no? Pero es una remuneración importante. Entonces, yo creo que deberíamos dejar de tener ese complejo. Ahora, yo no creo, señor presidente, que se deba tampoco derivar el levantamiento de la inmunidad a otra instancia, ni siquiera al Poder Judicial, ni siquiera al Poder Judicial. Entonces, presidente, yo lo que quiero preguntarle al doctor Gustavo Gutiérrez Tixe es, ¿por qué puede ser diferente? Quiero que ahonde más en por qué puede ser intrascendente el silencio administrativo o el silencio congresal, en este caso,
positivo y el silencio negativo, ¿no? Yo creo que el silencio positivo sería como una presión más bien para que el Congreso cumpla sus plazos, ¿no? Cumpla sus plazos y dé una opinión. O sea, asume el tema y se pronuncie sobre él. En cambio, con el silencio negativo, simplemente deja correr el tiempo y se da por entendido de que no se aceptó. Entonces, yo creo que sí es trascendente el tema de que haya un silencio positivo, ¿no? De manera que si el Congreso falla en pronunciarse a tiempo, pueda entonces considerarse que ha aceptado el levantamiento de esa inmunidad. Y ahora yo leo también qué significa inmunidad. Inmunidad al final es una prohibición la inmunidad, es decir, que no puedo ser responsable de ningún delito, no puedo ser objeto de ningún arresto a menos que se den las circunstancias tales. Eso es lo que me dice el significado de la RAE, ¿no? De la Real Academia Española. La inmunidad supone una prohibición, sí, pues, supone una prohibición. Es una prohibición que puede ser levantada. En el caso el presidente de la República, yo creo que también debería ser objeto de una similar protección. Lo que no me parece ético, señor presidente, es que el presidente de la República, que no puede ser procesado ni arrestado mientras está en el ejercicio del cargo, como también no pueden serlo los congresistas, a menos que se levante esa inmunidad, sea quien precisamente estimule a atacar al Congreso de la República por eso. Entonces, me interesa mucho, señor presidente, que si el doctor Gutiérrez Tixem puede precisar, ahondar más en esto de el silencio positivo, el silencio negativo en el caso de la inmunidad parlamentaria. Yo debo decir además que Fuerza Popular en esta campaña sí defendió la inmunidad parlamentaria, pero señaló que como todas las cosas puede ser objeto y debiera ser objeto de una mejor precisión de sus normas. Entonces, fuimos muy claros, señor presidente, a mí en todo lo que me correspondió, quizás por ser abogada, lo señalé así. Entonces, es obvio que quien habla es partícipe de defender la inmunidad parlamentaria y el fuero parlamentario, ¿no? Y entonces quiero hacer esa pregunta por su intermedio, señor presidente, y pedirle también a usted que si le puede pedir al doctor Gutiérrez que circule, comparta el link de su tesis justamente sobre la inmunidad parlamentaria, presidente. Gracias. Muchas gracias, congresista Marta Chávez, por intermedio de la presidencia, a través de la pregunta también la tingencia y pedido de la congresista Chávez, le pediremos al doctor Gutiérrez en su oportunidad que comparta el link de su tesis al respecto, la tesis que ha expuesto el día de hoy también, ¿no? Tiene el uso de la palabra el congresista Gino Costa, con todo aprecio. Por favor, adelante, Gino. Muchas gracias, presidente. Saludo a los doctores Gutiérrez y Cairo y les agradezco a ambos por sus presentaciones. Ambos defendiendo puntos muy diferentes. El doctor Gutiérrez sosteniendo que hay que mantener la institución tal cual está, con muy pequeñas modificaciones, y el doctor Cairo señalando las razones por las cuales considera que podríamos perfectamente prescindir de esta institución que no brinda ninguna utilidad y le hace un daño a la institución congresal precisamente. Y yo, como es obvio, ya lo he dicho acá en más de una oportunidad y tengo un proyecto de ley con el respaldo de mi bancada a favor de la eliminación total de la inmunidad parlamentaria. De manera que solo un par de comentarios, presidente, agradeciendo la presencia de nuestros invitados. Me parece que estamos acá porque la institución no está funcionando bien.
Y para ello creo que hay que remitirse a la evidencia. Yo tengo la mía y la he presentado en la comisión en su momento, el doctor César Landa también nos presentó la suya, y hoy día el doctor Gutiérrez nos trae su propia evidencia que pretende desvirtuar la tesis de que acá ha habido un uso abusivo por parte, no de este Congreso, ni del anterior, sino a lo largo de la historia republicana ha habido un uso abusivo de esta institución, sobre todo en los últimos 30 años, pero la información anterior, digamos al 90 o al 80, también da cuenta de una tendencia similar. Pero remitámonos a la evidencia que trae el doctor Gutiérrez. Y si, digamos, del 2001 al 2019, eliminamos los 15 casos que estaban referidos a inviolabilidad de opinión, que obviamente no están protegidos por la inmunidad parlamentaria, sino por una de las garantías que persiste en el texto de la Constitución, que es la de que los votos y las opiniones de los congresistas son inviolables. Y eso no se está modificando al eliminar la inmunidad parlamentaria. Y tampoco se está modificando la protección que tenemos los congresistas de ser sometidos al antejuicio si se nos denuncia por haber cometido un delito de función, es decir, en el ejercicio de nuestras funciones, haber vulnerado la ley. Entonces, de las 3 protecciones que tenemos los congresistas, solo cubre, digamos, la inmunidad parlamentaria aquella que está referida a la protección de arresto y de proceso frente a delitos comunes. De eso estamos hablando. O sea, no estamos dejando a los congresistas desprotegidos. Si eliminamos entonces esos 15 casos a los que se refiere el doctor Gutiérrez, tendríamos que entre el 2001 y el 2019, de acuerdo a los números que he hecho con los propios datos que él trae, tendríamos 46 pedidos de levantamiento de inmunidad. 10 de ellos habrían sido aceptados por los 4 congresos sucesivos y 36 denegados. Denegados expresamente o tácitamente, porque una cosa es rechazar y otra cosa es no dar trámite a un pedido de inmunidad. Si sumamos ambas respuestas del Congreso, el rechazo expreso, que son los menos, y el rechazo tácito, que son la mayoría, tenemos un 78% de casos en los cuales el Poder Judicial no recibió una respuesta favorable por parte del Congreso de la República. Eso significa, presidente, redondeando las cifras, 78%, digamos que casi 4 de 5 pedidos de inmunidad a lo largo de los últimos 4 congresos fueron denegados en la práctica por parte del Poder Judicial, del Congreso de la República frente a pedidos del Poder Judicial. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿esto significa que estábamos ante casi 80% de pedidos donde en efecto había desde el Poder Judicial, ni siquiera desde el Poder Judicial, porque quien pide normalmente la medida es el Ministerio Público en fase de investigación, o el Poder Judicial si ya estamos en fase judicial. Estamos ante persecuciones del Ministerio Público convalidadas por el Poder Judicial, o estamos ante pedidos de persecuciones del propio Poder Judicial por razones políticas o raciales o religiosas. Si hubiera sido así, obviamente este sería un tema que habría por lo menos llevado al Congreso, ¿no es cierto?, a tomar alguna iniciativa destinada a enfrentar este problema. No ha sido así. Entonces, obviamente, frente a lo que estamos es ante una institución que no está funcionando bien, destinada a proteger a la institución congresal, que en la práctica le hace un daño tremendo ¿a quién? A la institución congresal. Entonces, creo que mantenerla tal como está es un daño al propio Congreso, por eso mejor eliminarla. Pero si se va a mantener, en todo caso, optar porque quien la levante no sea la institución que ha hecho uso y abuso de ella. Porque, como digo, le hace un daño al Congreso y a la democracia y a la política democrática en el Perú. Y viola 2 principios fundamentales.
el de la igualdad ante la ley, es decir, se crea en efecto un régimen de privilegio para los congresistas, que como ya hemos dicho no tienen, digamos, otros peruanos o peruanas que hacen investigación, que investigan el crimen, que investigan la corrupción, sino solo los congresistas. Y en segundo lugar, también se vulnera el principio de acceso a la justicia al que tienen derecho las víctimas. Se encuentran con la inmunidad parlamentaria como una barrera que impide, ¿no es cierto?, el acceso que tienen las víctimas a que se haga justicia desde el Poder Judicial. Por eso, insisto, creo que la evidencia es clara, e incluso a la luz de los datos presentados por el doctor Gutiérrez y los datos que se han presentado a lo largo de este debate, tanto en el Congreso anterior como en este Congreso. Cualquiera que estos sean, toda la evidencia apunta a que acá no es posible, ¿no es cierto?, que tengamos esa recurrencia en que se persiga a los individuos, sobre todo a los políticos, desde el Poder Judicial de la manera que se tendría que reconocer si es que miramos la evidencia y la evaluamos objetivamente. De manera que, presidente, yo creo que este problema no lo resolvemos modificando los plazos, incorporando el silencio positivo. Ya se ha dicho, bueno, si se le da un plazo para pronunciarse, se pronunciarán en el sentido de que no procede el otorgamiento de la inmunidad parlamentaria. Quizá de esa manera se obligaría pues a transparentar más las razones y la actuación del Congreso, pero no nos resolvería el problema de que tienes una institución que se está haciendo daño a sí misma y haciendo daño a la democracia en la medida en que se mantenga vigente. De manera que esas eran los comentarios, presidente, que quería hacer y le agradezco por la oportunidad. Y nuevamente agradecer a nuestros invitados por sus presentaciones y por compartir sus criterios con nosotros. Gracias. No, nada que agradecer al congresista Costa, al contrario, estamos en la obligación de atenderlo. Tiene el uso de la palabra la congresista Paredes Izaguirre. Adelante, por favor, Paredes, con todo aprecio. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a todos mis colegas de esta importante comisión. Yo quiero empezar diciéndoles de que acá tenemos que pensar en la lógica. Se crean las constituciones del mundo para defender los derechos humanos. Y esto se da en el continente de la Europa. Hay muchas razones por las que se crea. Y asimismo se vienen armando y protegiendo y se vienen armando las instituciones. Instituciones que tienen una razón y una lógica. De repente alguien las violenta y entonces surge el deseo de poner en peligro lo que tendría que tener un desarrollo consecuente y constante, porque la sociedad en nuestro país ha sido abandonada a su suerte. Acá tenemos que nos hemos olvidado que nuestras autoridades dejaron solos a los pueblos jóvenes en manos de crímenes organizados, invasiones, leyes que se dieron, y a nadie le importó nada. Que en lugar de dar resocialización en las cárceles, se dedicaron a hacinarlos, a hacer escuelas del crimen. Y entonces, ahora tenemos autoridades y una población que no sabe del derecho, no sabe de leyes, ni siquiera conoce sus derechos. Llegan a ser invasores al margen de la ley y son sometidos por dirigentes, bajo el auspicio y complicidad de algunas autoridades. Y entonces tendríamos que tener una reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público que les dé especialidades. Tendríamos que tener una reforma del Poder Judicial que de igual forma tiene falencias. Pero obviamente también necesitan presupuestos, necesitan tecnificarse y modernizarse de acuerdo a la realidad. Pero acá
Lo más grave es que se quiere quitar el arma más fuerte que de repente no fue utilizado adecuadamente, que es el de buscar justicia. Y un parlamentario es en este momento la única persona que puede desenvainar la espada para evitar abusos. Y hace un mes en la Comisión de Fiscalización, al presentar unos videos del presidente del cuerpo médico, el doctor Javier Gutiérrez, desmintiendo lo que venía a hablar el gobernador de Arequipa, fui amenazado. Me dijo, usted está mintiendo porque este señor ha sido felicitado por el gobierno, por el premier. Cuando va a Arequipa el premier, escucha pues una exposición magnífica. Había controlado todo y le contó que estaba construyendo 2 cementerios y había construido 100 ataúdes. Mi pregunta fue puntual, o sea, los médicos y las enfermeras no tienen barbijos y usted está construyendo cementerios. Perdió los papeles el arquitecto Elmer Cáceres Llica y me dijo, voy a pedir que le quiten la inmunidad parlamentaria. Me amenazó hace un mes. El día de ayer han muerto 16. La gente está en carpas. Y esto quiero hacer una denuncia pública. Exhortar a los alcaldes que no cumplen la ley porque tienen las organizaciones y no las cumplen. Y entonces nos obligan a los congresistas a estar ahí al pie con nuestro látigo. ¿A quién va a acudir el pueblo si nosotros les quitamos ese arma a las autoridades? En este momento, con toda seguridad, el gobernador de Arequipa ya me amenazó. Y ustedes pueden ver los videos. Y el día de hoy se está muriendo la gente. El día de hoy me entero que existe una planta de oxígeno en Camaná y en Chala, y el gobernador construyendo cementerios y ataúdes. Entonces, señores, yo jamás en mi campaña dije que iba a quitar la inmunidad, porque venía enfrentando la corrupción durante más de 10 años y yo he sufrido atentados. Y eso sabe el pueblo. Yo quiero pedirles que acá no podemos dejarnos llevar por las olas, porque ya esas olas, esa pérdida del Estado de Derecho, del respeto a las leyes, a las instituciones, ha hecho daño. Eso es lo que ha hecho daño. Quitarle autoridad a cada una de las instituciones. Que hubieron mañosos, mafiosos, ladrones, hubieron. Y que abusaron. Hay que ponerles candado. Pero no podemos quitarle el respeto que se debe tener a cada una de las organizaciones y el compromiso que asumen y que asumimos quienes estamos aquí comprometidos para enfrentar la corrupción. Yo creo que la exposición, lo felicito y también le pido, por favor, a los expositores que me hagan llegar estas importantes exposiciones. Yo las refrisaré y tengo llegada a este pueblo al que de ninguna manera Arequipa revolucionaria ha sido sometida por la corrupción durante muchos años. Así es que la inmunidad es un derecho, es un deber mantenerla para los congresistas. Gracias, señor presidente. Mil gracias a usted por su intervención, congresista Rosario Paredes. Tiene el uso de la palabra la congresista María Cristina Retamoso, con toda simpatía. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas noches. Saludarlo a usted, a los dignos invitados y también a los colegas presentes en nuestra Comisión de Constitución.
Señor presidente, me parece muy conveniente que sigamos escuchando a especialistas para seguir formándonos una mejor opinión sobre la decisión que tengamos que tomar en base a la inmunidad parlamentaria. Por ello me gustaría hacer algunas preguntas a los especialistas que han venido a compartir sus experiencias y opiniones con nosotros. Primero, ¿consideran ustedes que si se elimina la inmunidad parlamentaria, se afectaría severamente la función fiscalizadora del Congreso? Me gustaría que respondan tomando en cuenta que los congresistas aún mantienen otras prerrogativas como la inviolabilidad de opinión y que las comisiones investigadoras tienen prerrogativas casi jurisdiccionales. Tomando en cuenta ello, la pregunta es ¿qué tanto se afecta la función de un congresista sin inmunidad? Segundo, si se elimina la inmunidad parlamentaria, ¿considerarían ustedes que el Congreso estaría más legitimado frente a la ciudadanía? Hago esta pregunta porque en el análisis que realizamos se olvida que la eliminación de la inmunidad parlamentaria es una exigencia de la ciudadanía, que ha visto cómo muchos congresistas postulan únicamente para rehuir la actuación de la justicia. ¿No es acaso un efecto positivo de la eliminación de la inmunidad? Parte del Congreso. Esas serían mis preguntas, señor presidente, a los especialistas. Muchísimas gracias. A usted las gracias, congresista Retamoso. Bien, para finalizar y antes de darle la palabra a los ilustres invitados, la presidencia solamente quiere hacer un pequeño comentario. Y esto ya no de la presidencia, sino desde mi propia curul, como congresista, digamos, de Alianza para el Progreso, ¿no? Nosotros presentamos efectivamente el proyecto de ley de eliminación total de la inmunidad parlamentaria. Nos mantenemos en esa propuesta de eliminación total de la inmunidad parlamentaria. Fue una propuesta también de quien habla en el año 2011. Fueron un poco los congresistas que presentamos eliminar totalmente la inmunidad parlamentaria. Bueno, no tuvo eco hace 9 años o hace 8 o 9 años. Hemos insistido esta vez, entiendo que ahora hay de repente un poco más de consensos, no sé si totalmente, pero de repente de restringir la inmunidad. Y de alguna manera tomamos el ejemplo de Colombia, ¿no? Que también lo decía el doctor Cairo, ¿no? En Colombia y en Panamá últimamente, y en otros países, pero sobre todo en Colombia, que hemos estudiado mucho ese fenómeno, se produjo un punto de quiebre, ¿no? Que es cuando Pablo Escobar Gaviria, uno de los más temibles narcotraficantes de la historia del mundo, colombiano él, postuló al Congreso, al Capitolio de Bogotá, al Congreso colombiano, y salió elegido representante. En Colombia, ustedes bien saben de que la Cámara Baja se llama Cámara de Representantes, no de Diputados. Diputados tiene otra significación, ¿no? Que son es una especie de alcaldes, ¿no? O de gobernadores. El representante es lo que se denominaría en otro país el diputado. También hay Cámara de Representantes en los Estados Unidos. Bueno, así es Colombia. Y las cámaras altas es la Cámara de Senadores. Y Pablo Escobar salió representante de la Cámara Baja, accesitario, suplente, pero ellos no es que tiene que vacar o fallecer el titular, sino que cuando no se presenta a la Cámara el representante titular, el accesitario o suplente lo puede reemplazar. Y tiene las mismas prerrogativas y el mismo sueldo. Y tiene además, tenía en esa época la inmunidad parlamentaria. A raíz justamente del caso Escobar, que durante algunos años, entre el 82 y 84, superior era hasta el 86, pero luego fue descubierto, pero en esos años, entre el 82 y 84, que iba al Capitolio colombiano, digamos, se blindó a través de dicha inmunidad parlamentaria. Y en Colombia, luego de la persecución y la guerra que hubo contra el narcotráfico, y la guerra que además le propina, le declara el narcotráfico, no solamente del cártel de Medellín, sino también el de Cali, pero sobre todo Pablo Escobar al Estado colombiano, tomando esa horrorosa causa que había habido y suceso en Colombia del blindaje del narcotráfico ya en el Congreso de la República, ellos deciden en Colombia
eliminar totalmente la inmunidad parlamentaria. Y se ocasionó un debate como el nuestro, ¿no? Incluso hasta más feroz que el nuestro a raíz de Pablo Escobar. Luego ya Pablo Escobar pasó a la clandestinidad, renunció al Congreso de la República porque fue de alguna manera fichado por la policía de ese momento y el Poder Judicial colombiano. Pero estuvo 2 años paseándose como perro por su casa, habiendo sido un narcotraficante terrible desde comienzo a fin, con la inmunidad parlamentaria, y ocasionó que en Colombia haya un debate nacional acerca de si la inmunidad parlamentaria era beneficiosa o era maliciosa, o servía de impunidad o blindaje parlamentario, no para todos, ¿no? Pero para algunos más los congresistas, que de alguna manera, como se ha dicho acá y se ha sentado acá, traía abajo, denostaba la imagen del Parlamento de la República en ese momento de Colombia. Y ellos, después de ese debate, en la nueva Constitución colombiana del año 91, que es la última, la vigente, la que rige en Colombia, la de 1991, abolieron definitivamente la inmunidad parlamentaria. Y si hay un Congreso de la República que debemos tomar como reflejo, como espejo, los peruanos en Latinoamérica, es justamente el Parlamento colombiano, porque es un ejemplo a seguir, institucional, con buena imagen, con doble cámara, en fin, con Cámara de Representantes y de Senadores, que funciona bien, a pesar de que ya no existe inmunidad parlamentaria, siendo la mejor inmunidad parlamentaria el buen comportamiento del congresista de la República. Dicho esto, le traslado la pregunta al doctor Cairo, pero fundamentalmente al doctor Gutiérrez, que está a favor de y lo respeto, está a favor de la institución de la inmunidad parlamentaria. ¿No cree que el ejemplo colombiano, como consecuencia de Pablo Escobar, podría tomarse en el Perú para mejorar no solamente la calidad del Congreso de la República, la imagen, sino para que no haya esta contaminación de blindaje o impunidad? Esa es la pregunta que quería hacer, no voy a redondear más. Entiendo que nos ha pedido el uso de la palabra para finalizar el congresista Jorge Vázquez Becerra. Congresista Vázquez, con todo aprecio, tiene uso de la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy buenas noches a todos y cada uno de los congresistas y particularmente a los expositores. ¿Me escuchan, no? ¿Sí? Ya, perfecto. Miren, una de las cosas que para mí particularmente hay que mirar es 2 aspectos fundamentales. Un poco mirando las exposiciones y mirando un poco el tema de la historia, ¿no? Y la historia también en nuestro propio país. Una de las cosas es que tenemos que atacar el tema de la causa que viene a ser, vamos a decir, el inicio o la elección de los propios congresistas. ¿Y a dónde voy con eso? A los propios requisitos que tendría que estar mirándose, como se está viendo en las reformas electorales, para que puedas postular. Porque ahí empieza el problema de todos los procesos judiciales anteriores en los cuales tenía sentencia y miran un poco el tema del Parlamento precisamente para que cuando lleguen tengan esa inmunidad parlamentaria. Entonces, cuando ya tú vas atacando el tema de ya, vamos a decir, los requisitos para postular y para ser elegido, vas cortando esos problemas, entonces obviamente no vamos a tener ese efecto que se ha dado. Y segundo, es el adecuado uso de esa institucionalidad. Y lamentablemente, yo tengo que decirlo, hemos sido nosotros, vamos a decir, testigos de lo que hemos visto, todo lo que ha ocurrido los últimos años. La institucionalidad se tiene que respetar desde nuestro propio accionar. Yo he escuchado muchísimas veces que decimos que tenemos que defender la institucionalidad, pero si en la defensa de esa institucionalidad hacemos mal uso, retrasando toditos los procesos como se dieron en el anterior Congreso, en el caso de Benicio Ríos y en el caso del congresista Donaire, entonces damos un mensaje equivocado de esa defensa justa de la institucionalidad, pero mal utilizada. Entonces creo que en ese sentido no es porque haya un movimiento, haya una opinión, no, sino que nosotros mismos estamos demostrando desde el Parlamento, desde el Congreso, un mal uso de esa inmunidad. Si los procesos de levantamiento de inmunidad parlamentaria en todos los casos hubiesen sido rápidos y efectivos, seguramente que no habría mucho problema. Pero como no hemos hecho buen uso de esa institucionalidad, lamentablemente tenemos que dar una muestra
de que efectivamente el levantamiento de la inmunidad ha sido el gran problema. Entonces yo creo que con su proyecto en el cual está planteando usted, y como lo hemos discutido en muchos fueros, tanto políticos como sociales, en campaña, no en campaña, en eventos, es que en realidad el Parlamento tiene que dar muestras de esa transparencia, tiene que dar muestras de que efectivamente esa institucionalidad tiene que ser respetada. Una de las cosas es que nadie, el que tenga procesos judiciales, tendrá que responder como tiene que hacerlo, como cualquier ciudadano común y corriente, y tendrá que ver sobre ese conocimiento previo ha tenido que tener, tiene que haber postulado. Y si tiene dentro de la función, obviamente dentro de la función pública tendremos que defender la institucionalidad dentro de ese periodo que se está planteando en el dictamen y dentro de esa instancia. Pero yo siempre, cuando escucho de institucionalidad del Congreso, tenemos que ser nosotros autocríticos y reflexivos, que se defiende una institucionalidad en la medida que nosotros hagamos un uso adecuado de los elementos de defensa. Entonces creo que ese punto de vista para mí es fundamental, porque si nosotros vamos a seguir poniendo una coraza para sustentar, justificar, digamos, conductas que evidentemente estaban demostradas, entonces nosotros estamos dando un mensaje equivocado de institucionalidad. Ese es particularmente mi participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, congresista Jorge Vázquez, por su intervención. Tiene el uso de la palabra para las respuestas, observaciones o comentarios a las preguntas de los congresistas el doctor Gustavo Gutiérrez Tixe. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, señor congresista. En realidad ha sido un debate muy rico. He tratado de ser lo más técnico posible y voy a responder así también, ¿no? En principio, respondiéndole a usted, en su calidad de presidente, sobre el tema de Colombia, que claro, es muy interesante, pero en realidad la reforma que se hizo en Colombia motivó que más de 27 parlamentarios fueran encarcelados durante el periodo de gestión. Y varios de ellos tuvieron que recurrir a la Unión Interparlamentaria por violación de sus derechos humanos. Y al final, varios fueron declarados inocentes porque se les acusaba de formar parte de los grupos paramilitares. Entonces, la eliminación de la inmunidad parlamentaria en Colombia hasta el día de hoy trae cola. Hay un debate permanente de otorgar al Congreso determinadas prerrogativas. ¿Sabe lo que ocurrió en Colombia, señor congresista? Es que con ocasión de la guerra con la subversión y al haber estado tomado gran parte del país por la FARC, lo que ha hecho es que los poderes profesionalizados hayan tomado el poder y la Corte Constitucional colombiana prácticamente sea el órgano parlamentario, el Senado, y ejerce una función plenamente activista, al final desconociendo el poder popular. Ese es el sueño de muchos académicos en el Perú probablemente, que como no van a poder ganar por las urnas, quieren gobernar por la vía de los estamentos técnicos. Yo creo en el Tribunal Constitucional. Como constitucionalista tenemos una aspiración de afianzar esa institución, pero creo que, como les dije al inicio de mi exposición, creo que es importante entender que la democracia no solamente afirma al Tribunal Constitucional como el intérprete de la Constitución, sino también al Parlamento como depositario de la soberanía popular. De suerte que, a mi criterio, el caso colombiano es un caso, el único caso en América Latina que tiene esa connotación y que definitivamente no es ni siquiera pacífico en la misma Colombia, donde hay muchas posiciones encontradas por el activismo de la Corte Constitucional, que ustedes saben, hace unos años atrás, dictó una sentencia en contra de su propia Constitución, obligando o disponiendo que si el Parlamento en el plazo de un año no dictaba una ley para casar a las parejas homosexuales, la Corte ordenaba que los jueces y los notarios procedan a abrir un libro para casar a las personas. Es decir, una ruptura de la democracia popular en Colombia, que definitivamente, en mi caso, yo creo que tiene que ser mejor estudiado. Por otro lado, yendo también a absolver algunas preguntas. En realidad, nosotros no planteamos unos cambios ligeros, no planteamos algo más de lo mismo, no. Lo que hemos hecho es una evaluación de la institución desde su perspectiva dogmática. A mí más bien me llama la atención el doctor Cairo,
que me ha dicho que mi postura es de un desconocimiento y así lo ha calificado. Yo la verdad que siempre me he extrañado los aportes del señor Cairo y yo he tratado de buscar de dónde saca sus brillantes aportaciones al constitucionalismo peruano, porque definitivamente ninguno de los autores modernos, contemporáneos, serios, sostiene hoy en día que la inmunidad tiene un origen británico. Ni Lobestein, ni Joaquín García Morillo, ni Lorenzo Martín Rotertío, ni siquiera Gustav Zarevelsky. Gustav Zarevelsky escribe un libro que se llama La inmunidad parlamentaria en los años 70, y él habla clarísimamente en su pequeña monografía del origen propiamente de la institución de la inmunidad parlamentaria. Y lo que quisiera decir, por favor, para que quede claro, señores congresistas, a mí me interesaría mucho que quede claro esta parte, es de que se habla de que en Inglaterra hoy en día no hay inmunidad. Se habla de que en Estados Unidos tampoco. Se habla de que en Holanda, oiga usted, usted conoce por algún medio de comunicación que algún diputado, representante, senador británico, norteamericano, un juez de Miami o un juez de Texas lo ha llevado a proceso y le ha iniciado un proceso y lo ha condenado? ¿Es que el Congreso norteamericano tiene mayor popularidad y legitimidad que el Parlamento peruano? Señores, googleé. La popularidad del Parlamento norteamericano es la misma que el Parlamento peruano, 10%. 10% de legitimidad tiene el Parlamento de los Estados Unidos. Pero ¿usted conoce algún caso donde algún congresista de los Estados Unidos está sujeto a un juicio durante el cargo? En Inglaterra, y en el documento que les voy a yo hacer llegar, es Francesco Duranti, y cito autores puntualmente, porque creo que eso es lo serio. Francesco Duranti, en su análisis de toda Europa, habla que Inglaterra tiene las más prerrogativas los parlamentarios que en cualquier parte del mundo. Y Estados Unidos replica el modelo británico. Como les dije, por ejemplo, cuando a un parlamentario británico o norteamericano lo acusan de un delito, ¿quién lo juzga al parlamento, al congresista británico o norteamericano? ¿Lo juzga el juez de algún distrito, de Cotabambas, de Piura, de Recuay? No, lo juzga el propio Congreso. Su cámara se convierte en la primera instancia y la otra cámara se convierte en sala de apelaciones. Es decir, tienen tanta protección en Inglaterra, en los Estados Unidos, que no hay manera de que durante el ejercicio del cargo un parlamentario esté sujeto a un proceso de carácter judicial. Por eso por un lado. Por eso yo le diría, ¿de qué autor serio hablamos y podemos referirnos a decir esto del modelo británico? Por otro lado, y esto en realidad a mí me rompe toda la dogmática constitucional. Señores, yo no conozco un solo autor que diga que la inmunidad no tiene por finalidad de velar el móvil político. No conozco un solo autor. Todos los autores hablan de que la finalidad de la inmunidad es certificar que no hay un móvil político en la sustanciación del proceso. Es el móvil político. Por eso les decía, ¿cómo un órgano profesionalizado va a evaluar o valorar un análisis político? Eso es inconcebible. Por otro lado, se dice que ha fracasado la inmunidad, ¿no? Yo tengo mucha discrepancia con muchos congresistas a lo largo de toda la historia de la República, pero definitivamente, pues sin inmunidad, yo no creo que hubiera estado un Pedro Morales luchando contra la Telefónica del Perú. No, definitivamente, quitándole cantidades impresionantes de recursos por haber bajado la renta básica y todo eso. Yo estoy seguro que Telefónica le hubiera mandado su ejército de abogados, porque Telefónica no te va a contratar un abogado, te contrata los mejores estudios del país, al estudio Monroy, al estudio Olaechea, etcétera. Te los contrata. Y definitivamente, un parlamentario no está en condiciones de contratar un estudio completo. No creo que hubiera existido el mismo parlamentario Pari, el mismo Olivera, usted mismo, señor congresista Chejade. No creo que usted hubiera podido
elaborar esa magnífica obra que se llama La Gran Usurpación sin inmunidad. Sin inmunidad. Estoy seguro que la señora Heredia hubiera activado a sus abogados, varios que hoy en día salen a opinar públicamente, para iniciarle un procedimiento judicial que probablemente lo hubiera involucrado en un proceso complejo. Usted ha podido hacer eso porque ha tenido inmunidad. Entonces, el éxito de la inmunidad ha sido que ha permitido que importantes congresistas actúen con todas las garantías para enfrentarse al poder económico. Hace unos momentos habló la distinguida congresista de Arequipa. Y en efecto, eso es a mí lo que me preocupa, porque en realidad yo no he querido decir tampoco que no hay una confrontación con el Ejecutivo, de hecho lo hay, es notorio. Quizás la argumentación a nivel del contexto comparado y en la teoría constitucional se hable de que ya se superó la confrontación entre Ejecutivo y Legislativo a través del Judicial, y eso evidentemente en países como el nuestro no es una verdad completa, ¿no? O sea, es evidente, ¿no? Y es evidente que a la congresista de Arequipa, si es que el gobernador regional, si es que empieza a investigar la corrupción del gobernador regional, probablemente va a activar al juzgado penal de Sicuani o al fiscal de Camaná y le va a hacer un procedimiento. Y si no tiene inmunidad, estoy por seguro que no va a poder perseguir ningún tipo de imputación. ¿Por qué los congresistas no participan de las asambleas de las comunidades nativas? ¿Por qué no participan en una marcha como lo hacían en los 80? Usted veía en los 80 al señor Javier Descanseco en una marcha. Discrepo ideológicamente con él, pero era un parlamentario respetable. En una marcha, liderando. ¿Por qué? Porque hoy en día te imputan asociación ilícita, disturbios, 15 años de prisión. En consecuencia, toda la figura está montada para poder controlar al pueblo y sobre todo a sus representantes, que no son como nosotros, que quizás tenemos la suerte de venir y hacer política desde nuestros escritorios, sino a esos líderes populares que son dirigentes sindicales, dirigentes de comedores populares, dirigentes de comunidades, que esos son los que deben ser los congresistas, que deben llegar por la voluntad del pueblo y a tener que trabajar en defensa de sus comunidades. No lo pueden hacer. Y además, por cierto, porque el sistema penal ha cambiado, y eso también no se advierte, señor congresista. Hoy en día el sistema penal es tan persecutor que basta que un fiscal inicie una investigación preliminar para que el juez pueda disponer un mandato de detención o un mandato o una restricción de derechos. Así de rápido, así de sencillo. Entonces, exponer a este modelo, en realidad, yo lo veo peligroso. Hay casos que no, repito, no se puede explicar. Con esto voy a terminar, por favor. Van a disculpar la extensión y la emoción. Pero con esto creo que lo puedo señalar. Fíjense ustedes, el caso de Benicio Ríos, el caso del señor Donaire, repito, son casos que demoraron 10 años en el Poder Judicial antes de que lleguen al Congreso. 10 años. ¿Alguien de ustedes ha propuesto sancionar al Poder Judicial por una demora de un proceso? ¿Usted cree que no es perverso estar yendo a un proceso judicial por 10 años? ¿Usted cree que alguien puede vivir tranquilo con un proceso judicial que le demore 10 años? ¿El Poder Judicial no debiera resolver un proceso en 3 años? Después de 10 años de hacer un requerimiento al Parlamento, ¿el Parlamento cuánto se demoró en levantarle el arresto al señor Benicio y al señor Donaire? Menos de un año. Menos de un año. Por eso le decía, señor congresista, no es que no se les haya levantado la inmunidad, sino que el plazo ha sido muy largo. Por eso es que la necesidad de acortar los plazos para que el pronunciamiento sea inmediato. De los 10 últimos casos, el congresista Costa ha juntado todos los casos, ¿no? Pero el congresista Costa no ha advertido que a partir del 2006 tenemos otro tipo de inmunidad. Hasta el 2006 teníamos una inmunidad dura, absoluta. A partir del 2006 tenemos una inmunidad relativa. Y es por eso que han bajado los casos. Si usted ve, hay una bajada de casos. De los 10 casos que tenemos en el último periodo con el cierre del Congreso. Señores, han procedido 3. Y hay 4 más que si realmente la inmunidad no protegería por delitos con anterioridad al cargo, no tendríamos más que 2 o 3 casos. Se resolvería. Por eso es que le señalaba que es importante reconducir para que la inmunidad solamente proteja desde el momento en que el congresista ha asumido el cargo. Finalmente,
yo no he dicho que la inmunidad proteja los delitos de función. Lógicamente, los delitos de función protege el antejuicio. Pero hay un problema que se sucede en la praxis. Y ocurre lo siguiente, que gran parte de los congresistas, antes de ser parlamentarios, han ejercido alguna actividad pública. Por ejemplo, gran parte han sido alcaldes. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, el congresista Chávez Sibina, alcalde de Maynas. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? ¿El congresista Chávez Sibina cometió un delito de función o un delito común? Entiendo que cometió un delito de función, pero como lo cometió antes de ser congresista, en consecuencia lo que siempre entendemos es que ese congresista tiene inmunidad parlamentaria. O sea, tiene inmunidad parlamentaria porque no cometió el delito de función como congresista, sino como alcalde. Entonces, lo que estoy sosteniendo es que en estos casos, cuando a un congresista se le impute un delito de función antes de asumir el cargo, no se siga tramitando por la vía de la inmunidad. Fíjense en los últimos casos, por ejemplo. Varios congresistas se le imputan como alcaldes. A Donaire como comandante general de las Fuerzas Armadas. A Benicio Ríos como alcalde de Urubamba. Es decir, se les imputa por supuestos ilícitos en el ejercicio de la función pública. Por eso es que estos señores, cuando ejercen cargo público, no pueden tener inmunidad, porque la inmunidad es para proteger al político por imputación de delitos comunes. Por eso es que la reforma debe dar lugar, y con esto cerramos el caso y cerro mi intervención también. Van a disculpar, repito la extensión, pero con esto se acaba el tema, se cerró el tema, porque ya no van a poder ser protegidos aquellos que han sido alcaldes, han sido directores, funcionarios, ministros, y se van a agarrar de la inmunidad, porque no van a estar protegidos por la inmunidad. Únicamente estarían protegidos aquellas personas que cometen algún delito de función. A mí me parece, finalmente, ya respondiendo las últimas preguntas, por ejemplo, sobre el tema del silencio. El silencio aportó muchísimo en España. En España ya no hay ningún debate al respecto. El silencio negativo sirvió. Y además en España, por cierto, en España opera la cosa juzgada. En España, por ejemplo, si el Congreso se pronuncia, ya ese caso no se puede levantar. El caso peruano es más interesante. No genera cosa juzgada. Por lo tanto, yo creo que incorporando el silencio positivo, damos un mensaje a la opinión pública de que el Congreso solamente va a tener que juntarse para poder rechazar cuando definitivamente hay una intencionalidad política, porque si no, va a generar mayor deslegitimidad, va a ser blanco de más críticas si es que avala a una persona de manera expresa, ¿no? Porque con esto termino, porque ojo, la gran fórmula que emplea el Congreso para proteger a una persona, a un congresista, es no pronunciándose. No pronunciándose. Por eso que hemos visto que esa debilidad puede ser cubierta mediante los procedimientos que la Comisión ya lo ha planteado en su respectiva dictamen.